Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 4. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Nos acercamos para escuchar tu palabra, Señor. Y como un solo pueblo en unidad de corazón, nosotros te adoramos por tu palabra, por tu verdad. Tú eres siempre fiel. Tú vives por los siglos de los siglos. Tu palabra nos ha edificado, tu palabra nos ha limpiado, tu palabra nos ha estructurado, tu palabra nos ha hecho sabios para la salvación, tu palabra nos ha hecho llorar, tu palabra nos ha limpiado nuestro pecado. No permitas que hoy sea la diferencia, Señor. Permite que hoy tengamos sensatez y humildad para escuchar tu palabra. Y que así como Santiago escribió, que esta palabra escuchada humildemente por nosotros produzca en nosotros la vida que tú deseas. A ti la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Resulta que Tito era el pastor en Creta y Timoteo el pastor en Éfeso. Como hemos venido hablando tanto de Timoteo, dije epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pero es epístola del apóstol Pablo a Tito, el pastor en Creta. Así que usted seguramente dijo el pastor, ahora sí se nos enredó. Tuve un lapsus impresionante porque dije epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ni siquiera dije cuál, ¿cierto? Dije epístola del apóstol Pablo a Timoteo, no, es a Tito. Y si usted gusta, puede volver a leer el texto que le acabo de citar. Epístola del apóstol. ¿Dónde era Tito pastor? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Dónde era pastor? En Creta. Creta, una isla ahí cerca al mar Egeo, en la región de lo que es Grecia. Y Timoteo era pastor en Éfeso, una de las iglesias que está en Asia Menor. Entonces leamos nuevamente Tito, no es Timoteo. Quiero mucho a Timoteo, pero también a Tito, no lo voy a ignorar en esta mañana. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación
que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, diga Tito. Dígale al que tiene a su lado, Tito. Recuerda que es Tito. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. O sea que Pablo tenía ¿cuántos hijos? Hijos en la fe, quiero decir, porque él era soltero. Él era célibe. No saliva, sino célibe. Que no me entienda mal. ¿Cuántos hijos en la fe tenía Pablo? A ver, ¿quién me levanta la mano y le doy otra? No tengo más de esas Biblias ahora. Hasta ahora podemos decir que ¿cuántos hijos tenía Pablo? 2. En la fe. Pablo, en la fe. Timoteo y Tito, porque aquí está diciendo a ti mi verdadero hijo en esta fe. La amenaza del pensamiento secular en su primera parte es el tema que les quiero compartir con el favor de Dios y a partir de este momento. Antes que nada, hagamos una diferencia entre lo que es la secularización y el secularismo. ¿Qué es secularización? Es el proceso de separación de la iglesia y el Estado, entes creados por Dios que cumplen funciones paralelas, pero no contradictorias, sino complementarias. Secularización es el proceso de separación de la iglesia y el Estado, entes creados por Dios que cumplen funciones paralelas, pero no contradictorias, sino complementarias. ¿Hasta ahí? Vamos bien. Pero vamos a ver lo que es el secularismo. ¿Qué es secularismo? Es el fenómeno que consiste en la lenta desaparición de lo eclesiástico y espiritual en aras del pragmatismo y el naturalismo. Y aquí sí vemos nosotros una amenaza. Secularismo es el fenómeno que consiste en la lenta desaparición de lo eclesiástico y de lo espiritual en aras o abriéndole las puertas al pragmatismo y al naturalismo. Iglesia íntima devoción. Estamos viviendo días en los que más que nunca tenemos que tomar posiciones y decisiones frente a si realmente hacemos honor a ser hijos de Dios o no, mientras enfrentamos muchas amenazas como el secularismo. No coqueteemos más con este mundo que siempre nos ha tenido como ilegales en el reino mundanal. La iglesia siempre ha visto este reino, el reino mundanal, siempre ha visto a la iglesia como algo ilegal. Y por eso tenemos que acudir constantemente ante los entes gubernamentales para que nos den una personería jurídica, para que nos dejen predicar, para que nos dejen tener un templo. Y somos estigmatizados. Y por eso nadie dice nada y no queremos decirlo. Somos estigmatizados a tal punto que nos mandan a poner avisos en las afueras del templo. Porque somos tenidos como ilegales. Y esto no es de ahora. Esto ha sido de siempre que ha existido el cristianismo. Nada ha cambiado desde cuando durante el reinado del emperador romano Marco Aurelio, presten atención a este emperador, el cristianismo pasó a ser ilegal. Y la realidad que hoy estamos viviendo es que aunque en el papel nos digan que tenemos derechos como iglesia, nos tratan como a ilegales. Hay persecución de creyentes
Y esa persecución a los creyentes estaba y está al orden del día. La pena por seguir a Jesús ha sido y será a lo mínimo, a lo mínimo. El que más barata la saque es el desprecio de la gente que tiene a su alrededor, porque el Señor Jesús dijo que los enemigos del hombre que lo sigue a él serán los de su propia familia. Pero a lo sumo es el encarcelamiento, la tortura, el destierro, la desposesión y también aún la muerte. Les comparto uno de tantos casos y que a manera de ejemplo nos permite tener una noción de lo que siempre ha pasado con muchos de nuestros hermanos. Esta parte del mensaje me propuse llamarla Yo soy cristiano. Diga conmigo, yo soy cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Pero no cristianoides, ni cristinos, sino cristianos llamados a ser santos, temerosos de Dios. Y les voy a contar lo siguiente que lo encontré en la historia. Resulta que a un joven lo llevaron a juicio ante el gobernador romano por el crimen de ser cristiano. Y por ser cristiano su vida estaba en peligro. Le pidieron en reiteradas ocasiones que renunciara a su fe en Cristo Jesús y su eterna palabra. Pero él en su corazón había resuelto permanecer fiel a Cristo Jesús. Cada vez que le hacían una pregunta, él solo respondía diciendo, yo soy cristiano. No importaba cuál fuera la pregunta que le hicieran, él siempre decía exactamente lo mismo una y otra vez, yo soy cristiano. Cuando finalmente se dieron cuenta que no había forma que este joven renunciara a su fe en Cristo Jesús, lo condenaron a morir en público. En el día de su ejecución, los verdugos lo ataron a una silla de hierro calentada al rojo vivo y luego libraron a las fieras, mientras la multitud observaba el escalofriante e insoportable espectáculo. Resulta que a través de la ejecución, los acusadores siguieron intentando que este muchacho renunciara a su fe, pero lo único que salió de su boca fueron las palabras, yo soy cristiano. Para este valiente joven, toda su identidad, incluyendo su nombre, su ciudadanía y su posición social, estaban ligadas solamente a Jesucristo. Lo que lo definía por sobre todas las cosas era la frase, yo soy cristiano. El término cristiano no era un título, era una forma de pensar, un estilo de vida. La iglesia hoy más que nunca, usted y yo, necesitamos regresar a la Biblia. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y allí vamos a decidir qué responder cuando nos pregunten, bueno, ¿y qué es ser cristiano? ¿Qué significa vivir y actuar como cristiano? En el mundo actual, el término cristiano ha pasado a ser tan genérico, tan general, tan común, tan normal, que puede significar cualquier cosa. Una persona puede decir que es cristiana, aún sin importarle nada acerca de Jesús el Señor y de su eterna palabra. En la actualidad, muchos se consideran cristianos, pero están negando que Jesucristo es Dios hecho hombre. Están negando el nacimiento virginal de Cristo. Están negando su pasión. Están negando su muerte. Están negando su resurrección. Están negando su ascensión al cielo. Están negando su entronización en gloria. Están negando su glorioso regreso por la iglesia. Están negando el juicio venidero. Están negando el reino milenial cuyo rey es el Señor Jesús. Y están negando inclusive el infierno eterno para los que no creen. Es más, muchos hasta pueden llamarse pastores cristianos y negar que para ser salvos es necesaria la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, un número creciente de personas que dicen ser cristianos creen que la muerte redentora
en la cruz del Calvario de Cristo Jesús ni siquiera es parte necesaria en la salvación. En la actualidad, alguien puede llamarse cristiano y pensar que el evangelio es demasiado prohibitivo, demasiado restrictivo, demasiado religioso, demasiado legalista, que es un evangelio retrógrado y que la Biblia es muy intolerante. ¿Lo ha oído usted decir alguna vez? ¿Que la Biblia es intolerante? Hay datos tan escalofriantes y escandalosos como que el 65%, miren esta cifra, el 65% de cristianos dicen creer el mensaje básico de la Biblia, pero a la vez creen en otras religiones y se atreven a afirmar que también son la verdad. De vez en cuando leo alguna publicación bajo el título cristiano o aún evangélico y cada vez me asombro más de cómo el pensamiento secular está invadiendo la iglesia y la está llevando a un mar de incertidumbre moral, de confusión. La está llevando a errores doctrinales, la está llevando al engaño. Muchos, sin escrúpulos, transforman el templo en un estadio o en una discoteca o en un salón social de acuerdo a la necesidad del momento y como si fuera poco, predomina el amor al dinero. Ustedes lo acaban de ver. Iglesias vueltas un estadio. ¿Estoy exagerando? Ustedes lo vieron. El amor al dinero, ni se diga. Hoy están volviendo los templos salas de cine. Todo con el fin dizque de entretener a los feligreses. Yo les digo, mis amados hermanos, si Cristo no es el primero en nosotros, nada vale nada para mí. Muchas iglesias y denominaciones en la actualidad están convencidas de que nuestra gran comisión como cristianos no solo consiste en salvar personas, sino que también dicen, es que hay que salvar el planeta. Hay que salvar el ecosistema. Y además se defiende de muchos púlpitos la diversidad sexual, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el aborto y el pecado en toda la extensión de lo que esto significa. De hecho, hoy más que nunca, uno de los mecanismos de presión de este sistema mundanal y diabólico sobre la iglesia es decirle a usted que no está actuando cristianamente, sino apoya los esfuerzos ecológicos y los derechos de los homosexuales. Hace unas semanas atrás vi un debate en el que un líder evangélico y una líder ecuménica, o los que conocemos interdenominacionales, que están convocando a marchas por Jesús, tratando de sacar la iglesia de los templos, y discutían acerca de la base bíblica de la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy día no es raro encontrar personas que afirman que solo los que están a favor de la ideología de género están siguiendo los verdaderos valores cristianos y poniendo en práctica la naturaleza amorosa de Cristo Jesús. Que si no compartimos todas estas ideologías, entonces que no tenemos el amor derivado de nuestro Cristo Jesús. En otras palabras, el llamar las cosas por su nombre, es decir, llamarlas pecado para este mundo, es sinónimo de ser un cristiano carente de amor, lo que significa que uno no es un buen cristiano. Precisamente, hoy más que nunca, se nos exige que la iglesia necesita cambiar su mensaje del evangelio si es que quiere parecer cristiana para el mundo. Ustedes quieren parecerse cristianos para el mundo, violen todo lo que la palabra del Señor dice. ¿Ustedes quieren parecerse cristianos para el mundo o para Cristo Jesús? Pero gloria sea dada al Señor Jesús, porque la Biblia tiene toda la destreza de arruinar las opiniones personales y lo que se difunde en el mundo, porque el verdadero evangelio cristiano no está interesado en amoldarse a lo que el mundo cree y desea, sino que el evangelio se interesa en salvar a las personas de este mundo y a la vez renovar la mente del creyente que está siendo influenciado constantemente por el mundo en que vive.
Hoy es muy común, alabado sea el Señor. Hoy es muy común encontrar pseudopastores que se especializan no en evangelizar, sino en sacar creyentes de otras iglesias y como gancho suelen utilizar estrategias como: venga a nuestra iglesia porque nosotros somos distinguidos, seguro que usted se sentirá a gusto con nosotros, tenemos buen café, buena música, sermones divertidos y llenos de dinámica y de motivación positiva. Con esto ellos quieren decir: nosotros no buscamos provocar a nadie, queremos tener contento a todo el mundo, queremos llevarle la corriente al mundo. Nosotros necesitamos mantener a todo el mundo contento. Véngase para mi iglesia para que no tenga que pagar el precio de seguir a Cristo Jesús. En otras palabras, lo que dicen es que debemos llevarle la corriente al mundo. Pero ¿sabe qué, iglesia? Yo necesito que me provoquen. Necesito que me desafíen. Necesito que me insten a vivir para Cristo Jesús en vez de morir, en vez de vivir para mí mismo. Eso es lo que yo necesito. Vivir para Cristo Jesús en vez de vivir para mí mismo. Si usted me acompaña a las Sagradas Escrituras en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos y otros textos que les voy a compartir, dice de la siguiente manera: primero dijo, está hablando de Dios, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Versículo 9, luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Esa debe ser una expresión, un axioma, una máxima que debe identificar a la iglesia del Señor. Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, Señor, no la del mundo. Y sigue diciendo el escritor a los Hebreos: así quitó lo primero para establecer lo segundo. Versículo 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. No es quedándole bien al mundo ni llevándole la corriente al mundo que somos santificados. El apóstol Pablo, el gran sistematizador del cristianismo para el mundo gentil, le escribe a los filipenses en el capítulo 1, versículos 20 y 21: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No necesitamos que el mundo sea exaltado en nuestra vida. Necesitamos es que Cristo sea exaltado en nuestra vida, porque para mí el vivir es Cristo. El mundo no me va a dar vida a mí. Cristo me da vida y vida en abundancia. Por eso es que debemos vivir para Él, a costa de lo que el mundo piense, crea, diga o amenace. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, ha escrito algo que ha quedado como un sello indeleble en el pueblo santo de Dios. Y dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo necesito, hermanos, que la iglesia entienda, bueno, más que yo, Dios que me ha puesto a predicar este mensaje, que nosotros debemos renovar nuestra mente, transformar nuestra mente para no justificar el pecado con tanta facilidad. Hoy se está justificando el pecado con una facilidad pasmosa. Hoy la religión está imponiéndose y llamándonos dizque al amor.
pero no podemos justificar el pecado con tanta facilidad. Escribiéndole a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12 y versículo 1 dice: por lo tanto, y voy a hacer énfasis aquí, antes de continuar, observemos qué es lo que Pablo quiere decir con por lo tanto, hermanos. Si nos devolvemos al capítulo 11, mire lo que él está diciendo al terminar ese capítulo. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas, diga, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. A ese, por lo tanto, es que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y dice, por lo tanto, por esto que acabamos de leer, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, de pasión la de este hombre, porque la gente fuera salva. Y ese es un ruego que es obligación en nosotros los pastores que hemos sido llamados, que hemos sido enviados y que estamos siendo confirmados a predicar este eterno evangelio. Rogarle a la iglesia que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden, les ruego que no se amolden al mundo actual. Usted lo está viendo. Los que tenían esta palabra como mera retórica, se les cayó su percepción de la realidad de la palabra de Dios. Usted lo está viendo. Han pasado algunas horas en las que se presentó algo vergonzoso, atinante a lo que es la gloria del Señor Jesús. Y sabe, el mundo a quien muchos quieren seguir, no espere que le va a dar nada nuevo. Lo va a engañar, le va a dar la bofetada y lo va a tirar al infierno. Esos que se quieren amoldar al mundo, esos que están abandonando a Cristo, que están abandonando el altar del Señor, que están abandonando todo, quiero decirles y rogarles, no se amolden al mundo actual, sino hagan mejor lo siguiente: sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este Romanos 12, 1 y 2 que acabo de leer resume la aplicación de manera verdadera o positiva y de manera negativa. Vamos a lo verdadero. En el versículo 1, la respuesta apropiada a Dios es ofrecernos o presentarnos a Él para su servicio. He notado en íntima devoción, particularmente en íntima devoción, he notado que no solamente viene creciendo la membresía, sino que viene creciendo el anhelo ardiente de muchos por servir al Señor. Pastor, ¿me puedes confirmar eso? Están creciendo los servidores. Vienen con toda. Pastores, estamos listos para servir.
Hermanos, lo que yo anhelo es que cuando el Señor venga, me encuentre cansado de servirle a Él. Que trabaje todo el tiempo. No cansado de actitud, porque no trabajamos para el Señor Jesús. Exactamente. Hay una diferencia, trabajar para Jesús y trabajar con Jesús. ¿Cuántos trabajan con el Señor Jesús? Ahí no nos cansamos. Entonces, debemos presentarnos a Él para su servicio. En el versículo 1, Pablo nos recuerda la adoración en el templo. ¿Cómo estamos adorando? La pastora me decía el día de ayer, no, esta mañana, antes de salir, me decía, mi hijo, porque es que yo en la casa soy el papá y el esposo. Mi hijo, qué linda. Estábamos oyendo las alabanzas mientras tomamos el desayuno y estamos oyendo El Señor es mi Rey, mi todo. Eso es un conjunto de dos canciones. En el nombre de Jesús hay vida eterna o algo así. Es una canción y pega con El Señor es mi Rey, mi todo. Y ella me decía, qué lindo se oía la iglesia cantando esta canción hace 8 días. Yo le dije, es que cuando la iglesia adora al Señor y lo proclama como su Rey, los ángeles se unen para que esa adoración suba perfecta y pura y agradable a los oídos del mismo Dios. Y eso era lo que estaba pasando. ¿Cómo está tu adoración en el templo? Muchos están haciendo muchos sacrificios y no quiero de ningún punto de vista ni intencional ni escribir un mensaje de estos como para nosotros creernos los mejores y mirar a los otros con de grado. Pero sí quiero decir, mis amados hermanos, no admitimos, porque Dios no lo admite, que sacrifiquemos toros o machos cabríos, es decir, que sacrifiquemos otras cosas en vez de sacrificar la adoración al Señor. Y esto es válido cuando nosotros mismos como personas nos presentamos como un sacrificio a Dios, dedicados al servicio de Dios, porque somos su pueblo. La adoración verdadera y apropiada a Dios no solo la debemos dar en la iglesia, tenemos que adorar a Dios con toda nuestra vida, 24/7 por 365. (24/7 por 365). No solamente en el templo, sino de día, de noche, entrando, saliendo, durmiendo y levantados. Adorar es todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo cual incluye todo. Quien adora a Dios no transige con ninguna otra actuación que le pueda quitar la nitidez y lo neto de la adoración al verdadero Dios. Debe ser una adoración incontaminada. Vamos a lo negativo de este versículo 1. En el versículo 2, perdón. Porque Pablo está afirmando en el versículo 2 que ofrecernos a Dios significa rechazar el viejo estilo de vida y la forma en que viven los que están fuera de Cristo. Entonces, nuestra mente renovada, la cual está muerta al pecado, pero viva para Dios, según lo escribe él mismo en el capítulo 6, versículo 11 a los Romanos, esa mente que está renovada, que está muerta al pecado, pero que vive para Dios, va a entender la manera cómo agradar a Dios. No necesitamos mucho instructivo cuando estamos con una mente renovada, una mente que ha muerto al pecado. Mire cómo dice el apóstol Pablo, escribe en el capítulo 6, versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Yo aquí le estoy predicando a no sé cuántos muertos al pecado.
Quisiera saber que le estoy predicando a todos. ¿Están muertos al pecado? Estoy predicando a cadáveres. Muertos al pecado. ¿Están muertos al pecado? Y simultáneamente le estoy predicando a vivos para Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. El apóstol no dice que debamos buscar la dirección de Dios esperando señales especiales. Eso sí que es una costumbre que hay en la iglesia. Es que yo quiero una señal especial para saber cuál es la voluntad de Dios. Y nos la pasamos en nuestro caminar poniendo señales por todas partes, como en los cuentos del... ¿De qué? Se me olvidó en este momento. Hansel y Gretel. Con el Señor no es así. ¿Por qué? Porque conocemos su voluntad cuando nuestra mente se conforme a la mente de Dios mediante las sagradas escrituras. Yo necesito que la Biblia obre como una espada de dos filos. Yo necesito que la Biblia obre como una espada de dos filos. ¿Para qué? Para que corte los falsos motivos con los que pretendo engañarme. 3. Necesito que la Biblia obre como una espada de dos filos para que corte los falsos motivos con los que pretendo engañarme. Escribe el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Han visto una espada de dos filos? Una con el filo del Macairos y otra con el filo del Ronfalla. Luego hablaremos de esto. Pero esta mañana quiero que ustedes, les ruego, hermanos, que entiendan que esta palabra, es decir, cuando usted toma la Biblia, está tomando una espada de dos filos. ¿Para qué la toma? ¿Para suicidarse? No. Usted la toma para que penetre hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y dejar que sea ella la que juzgue los pensamientos y las intenciones de su corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Sabe que hay muchos falsos motivos con los cuales algunos que dicen ser cristianos se están engañando? Y le comparto algunos. Creemos que tenemos madurez espiritual y no tenemos tiempo a solas con Dios. Creemos que tenemos un verdadero liderazgo y no hacemos nada por trabajar en la obra del Señor. Cosas sencillas que van desde el embellecimiento del templo hasta cuidar que nadie haga daño a los enseres del mismo. Un líder no tiene por qué estar pegándole la goma de mascar a la silla. Un líder o un hijo de Dios no tiene por qué estar dejando las botellas de agua vacías o medio llenas después de que terminó el culto. El templo no es una sala de cine. Y son actos sencillos. Pero quiero decirles, hay una bendición para aquel que sea fiel en lo insignificante y en lo poco, porque está llamado a servir en lo mucho. Creemos ser personas piadosas, pero a la vez transigimos con el pecado. Creemos tener un hogar sin igual, pero ni siquiera nos interesamos por el cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres o por los demás parientes. Creemos tener relaciones puras y sinceras y nos destacamos por ser insolentes e insensibles y hasta desleales. Creemos
tener pureza sexual, pero actuamos como irracionales. No quise poner la palabra animales, sonaba mucho peor. Creemos que somos excelentes cristianos, pero nuestro testimonio dice lo contrario. Creemos en el Evangelio, pero a la vez aceptamos lo que digan los idólatras. Creemos que adoramos a Dios y hasta mostramos posiciones reverentes, pero nuestro pensamiento está lejos de Él. Creemos que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero nuestro corazón no pasa de ser un nicho donde se alojan otro tipo de dioses. Cambiamos tan fácilmente a Dios por cosas que van a perecer. Dios no cree eso. Y no tuve cabeza para seguir escribiendo muchas más, pero la lista queda abierta para que usted la siga. Hermanos amados, el poder de la palabra de Dios es incuestionable y contundente, y es precisamente adoptando permanentemente el estudio de las Sagradas Escrituras, diariamente, ordenadamente, fervientemente que podemos y alegremente que podemos lograr la preservación de nuestra fe en Cristo Jesús y el fortalecimiento de nuestra congregación como iglesia. Tomen su Biblia en esta mañana. La Biblia. A ver la Biblia, ¿dónde está? Diga, es que esta palabra que es escrita no solamente significa la revelación de Dios, sino también la revelación de la palabra encarnada, es decir, Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su santo nombre. Y ahí que podemos concluir que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, porque permanece viva y permanece activa. Por lo tanto, la palabra de Dios puede golpear nuestra alma, puede golpear nuestro espíritu y puede golpear nuestro cuerpo, es decir, hasta la médula de los huesos. Es decir, debemos darle licencia a la palabra de Dios. Escúchenme, hermanos, debemos darle licencia a la palabra de Dios para que nos hiera. Pero también debemos darle licencia a la palabra de Dios para que después de herirnos, nos sane. Alabado sea su santo nombre. Por lo tanto, a esta hora Dios está blandiendo su espada, que es su eterna palabra, y le está blandiendo como una espada para atacar nuestro pecado y para matar esos ripios de rebeldía que residen en nuestro corazón, porque es propiamente en el corazón donde tratamos de esconder nuestros pecados de la vista de Dios, y resulta que Dios ve todo pecado que cometemos y algún día nos pedirá que le rindamos cuentas por nuestras acciones. Prestemos atención a lo siguiente, iglesia. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y en Proverbios 21:2 nos dice el amado Salomón: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Y Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. En 15 días, con el favor de Dios, les compartiré la segunda parte de este mensaje: la amenaza del pensamiento secular.
pero la oferta que Cristo está haciendo hoy a través de su eterna palabra para que no caigamos en las redes del engaño. ¿Quiere usted levantarse y exaltar al Señor Jesús? Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.